tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Músicas que llenan nuestra vida. Sí. ¿Cómo estás, Alejandra Ahora Matus? la vamos a oír con un dejo de nostalgia. No, no Ah, hay colar, no hay colar, no hay colar. venga a calar. Oye, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo la Estuvo semana? magnífico, maravilloso. ¿Estuviste Vengo muy, a puro teatro? muy a puro teatro, muy contenta. Sí. Sí. ¿Tuvieron Cada puro...? temporada tiene su afán. ¿Ah? Esta temporada, el asilo contra la opresión recibió mucho cariño. A ver, no soy experto, pero somos consumidores de teatro y podríamos decir que es difícil, no es que es difícil, son muy pocas las obras que una vez que se estrenan, se presentan, el montaje dura 3 semanas, 4 semanas, muchas duran eso, 2 semanas incluso, es así el complejo mundo Sí. artístico. Entonces ya, dura lo que dura, 2 meses, 3 meses, y después sale, es improbable que vuelva. Porque en fondo hay que generarle una energía de nuevo, entonces de repente tú decís una pequeña temporada, ¿cómo vaya a vender las entradas? Es complejo. Y el asilo es como, o sea, es un clásico reciente, es muy loco, porque tiene 2 años, Sí. el asilo contra la opresión, y va y vuelve como Pedro por su casa cuando se le ocurre, cuando en cualquier minuto, hay funciones en Conce, hay funciones en Viña, y la gente lo está esperando. Y la gente lo está esperando. Y queda mucha gente que, pucha, no me enteré. Sí, po. Sí. Así que no, estamos, yo en lo personal, pero todo el elenco, los directores, muy contentos de haber tenido esta nueva temporada que además fue en el GAM, que fue donde partió la obra. Así Así que es. fue muy emocionante y a diferencia de otras temporadas en que, por supuesto, es una comedia negra, pero hubo gente que lloró. ¿En serio? Hubo gente que lloró. ¿Tan deprimidos estamos? Yo Estamos creo que, en yo un creo momento, que sí. tocó alguna, en esta ocasión tocó alguna tecla emocional Sí, que sí, 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 me sí. tocó verlo. Oye, ¿cuándo fue el estreno? El estreno fue en mayo del 2023. Fue cuando partió 32 minutos. Fue cuando partió Pero fue 32, fue antes. un poquito antes, claro. Claro, debe haber sido como 1 o 2 semanas Sí, antes. sí, Yo fui al estreno. sí. Ok. Hello. Hello. Eso no me lo quita nadie porque pueden haber 100 temporadas más, pero fui al estreno, obvio. Había mucho minutero también, así que minuteras los saludamos y te Bacán. mandaron saludos. ¿En serio? Sí. Ya. A mí me llamó gente importante, gente del poder, para pedirme tu teléfono para poder saludarte porque habían ido a ver la obra y les había encantado. No diré nombres porque no desclasifico Sí. ese tipo de cosas. Pero eso sí, excelente. ¿Eh? Excelente. Ya, y por ahora ya veremos. Por ahora ya veremos, pero quedamos empilados, así que alguna temporadita más nos vamos a sacar del bolsillo. Qué buena, Sí. qué buena, qué buena. Sí. Fíjate que me gustaría ir a volver a verla. Hubo gente que fue, ya de más, estamos en po. gente que ya se la estaba repitiendo, porque además hubo cambios en el elenco, Sí. unos pequeños cambios en el texto también, así que vale la pena verla de nuevo. Vamos a ver. Sí. Excelente. Oye, Junta de la Democracia Cristiana. Fue la noticia el fin de semana que uno podría decir, bueno, la DC no es un partido hoy en día tan grande. De hecho, básicamente hace noticia, yo diría, en la última década por una crisis permanente que lo tiene en situación muy compleja, pero al menos aún no han pasado, no sé qué pasará en 20 años más, pero aún hoy, para cualquier persona, digamos, que sigue la política, sobre todo si uno tiene algunos años, la Democracia Cristiana, no sé, o sea, fue el partido eje en las puntas de la dictadura, digamos, prácticamente. O sea, y tuvo, digamos, 2 presidencias y es un partido de los más relevantes del país. Por lo tanto, efectivamente, lo que pasa en la AS siempre llama la atención. Y el día sábado, finalmente, yo creo que contra cierto pronóstico, porque fue, de nuevo, holgado, más de un 60%, 63% me parece que fueron, de los que votaban en la Junta Nacional, se inclinaron por la opción de apoyar finalmente a Janet Jara y por lo tanto la DC entra con todo, con lista parlamentaria y con apoyo presidencial a las fuerzas del oficialismo. Sí, yo creo que tomando el punto de la importancia de la democracia cristiana, más allá de que es un partido que está disminuido electoralmente en la actualidad, la democracia cristiana le tocó armar un partido o salir a lo público cuando todos los partidos de izquierda estaban diezmados por Sí. la persecución en la dictadura, y
con esta dualidad de que parte de su dirigencia, no toda, pero parte de su dirigencia apoyó inicialmente el golpe de Estado y tenía esta relación difícil inicialmente, no solo con el Partido Comunista, sino que con todos los partidos de izquierda por esta misma razón. Y yo creo que desde, es simbólicamente súper importante lo que resolvió la Junta de la ADC, porque había mucha presión hacia la militancia de esta carta de los presidentes de partidos que era bien contundente, llamándolos a no apoyar a Janet Jara, y finalmente la militancia se inclina, tal como tú dices, los que tenían derecho a voto, pero son representantes de la militancia, se inclinan por apoyar a Janet Jara, y yo creo que más allá del resultado y lo que pasa después, es un punto importante para el sistema democrático chileno, digamos, despojarse de estos temores creencias atávicas que eran muy fuertes, o son todavía en parte de la ADC, no hay que desconocer eso, muy fuerte, pero a mí me pareció súper maduro, que me sorprendió. Sí. Sí, sí. Bueno, y las frases estridentes, las clásicas, antes, durante, y ahora se empiezan a matizar, y ahora veremos, por supuesto, qué es lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días, con ojo que esto implicó, lo había señalado así, y era medio obvio que tenía que suceder, un paso al costado del presidente de la ADC, Alberto Undurraga, que ha tenido un año fatal, o sea, no funcionó, y entiendo que es un interinato, no sé si es un interinato que dure varios meses o es más corto que eso, no lo desconozco, de Francisco Buenchumilla, que es uno de los varones de la de los varones, sí, de los tótems, sí. y que más con un nivel de altura moral también que le da una dimensión importante. Y veremos qué pasa, cómo se ordena, veremos si hay una fuga, etcétera. Bueno, y finalmente, que eso lo conversaremos más adelante. De hecho, tenemos una invitada cerca al final del programa, donde vamos a conversar, presidenta partido, donde vamos a conversar justamente de la lista parlamentaria, de cuándo se va cerrando ese tema, y mirando también a la vereda al frente, qué es lo que pasa en la derecha, en la ultraderecha, respecto a si eventualmente esta lista unida, que no deja de ser importante en términos parlamentarios, hace que incluso haya todavía agua en la piscina, me da la sensación que no, pero no lo sabemos, para que eventualmente haya algún tipo de acuerdo entre Chile Vamos y el lote de republicanos y libertarios para generar algo más unido, porque si no, puede que efectivamente el oficialismo, con toda la complejidad del mundo, presente una lista más competitiva porque va unida. Sí, yo creo que la tarea más difícil la tiene Evelyn Matei, porque si uno lee la carta de los empresarios llamándolos a unidad, no se juegan los empresarios por un candidato, y uno lee entre líneas que en realidad se inclinan por Kast. O sea, Kast en el fondo están diciendo la platita va a fluir, pero hagamos una lista parlamentaria unida, y eso significa sacrificar a Evelyn Matei. Sí. Las encuestas, digamos, son una poderosa arma de negociación en este minuto, y hay que ver lo que pasa, pero yo creo que la derecha se está decantando fuertemente hacia Kast. Sí, y de hecho, bueno, ahí Matei intenta salvar posiciones. Oye, y lo último comentario sobre lo que deja la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, es que, voy a decirlo así, en un giro sorprendente, no es el giro en la trama, es que de repente llegaste a la última página de esto, y la conclusión es muy extraña. Janet Jara, finalmente, la candidata del Partido Comunista, gana primaria y termina siendo hoy, en un sentido formal, la candidatura más amplia desde el retorno a la democracia. No, claro, porque incluso si pensamos en Boric no tuvo esto. Boric tuvo que sumar gente después de la primera vuelta. Sí, claro. Boric el que menos. Claro, tuvo el apoyo, claro. digamos, en la elección del Partido Comunista y del Frente Amplio. Claro, Pro Dignidad. Claro. Incluso Michelle Bachelet o sea, esta es una amplitud, porque además en el caso de Michelle Bachelet no estaba el Frente Amplio, es decir, claro. Esta es una amplitud muy amplia, que la redundancia, claro. muy compleja. Entonces, mira, ahora, ¿implica esto entonces hoy que el resultado electoral va a ser mejor? No implica nada. Si esto es casi un dato anecdótico, la fuerza de los partidos, no digo ninguna cosa muy loca, es muy menor respecto a lo que era hace algunas décadas atrás, y sabemos que los partidos no tienen en sí mismos la capacidad de ganar elecciones, pero
Pero efectivamente el dato en una candidatura como la de Yandel Jara, yo creo que es interesante porque puede al menos lucir, bueno, en realidad aquí tengo la unidad completa de las fuerzas del oficialismo, Y que la más verdad que allá. parecía imposible, y más allá, que parecía Sí, imposible. sí. Eso. Ya, oye, ya, vamos a empezar y vamos a contar una noticia media que la dejamos bandejeando. Creo que la dejamos bandejeando la semana pasada. Pero antes de eso, vamos a presentar a nuestro súper equipo. Me refiero al señor Diego Cancino, que está en el switch ahí perillando, a don Pablo Rimeros, que se vino tempranito desde la quinta región, que está en el sonido, y María Jesús López en la edición periodística. ¿Cómo están, chiquillos? Tudo bien, tudo bien. En la reunión minutera el otro día nos criticaron porque ya no les decíamos palitroques. Es verdad. Así que... Pero ¿sabéis qué fue? Porque igual nos afectó que hubo un par de personas que en su minuto opinaron y dijeron que pensaron que era como despectivo. Claro. Y entonces le seguimos diciendo, pero yo de repente ya como que Ya te inhibiste. me inhibí. Sí. Oh. Ya, ¿alguien aquí se ofende con el palitroque? Nadie, pues No. si nos encanta. Ella, Claro. pero es que eres Juanín. Sí, po. Eres Juanín. Los No, palitroques claro. son el... María Jesús Juanín López. Claro. Claro, La Jesús claro. Juanín. La Jesús Juanín. Perfecto. Y nuestros queridos Diego y Pablo, los maravillosos palitroques de 32 minutos. Me gustaste, ya. Ya. Volvimos al origen. Oye, la vamos a hacer corta. Voy a desaparecer de los lunes en la noche. Lo venimos hablando hace un par de semanas con Alejandra Matus. Y tuvimos una reunión minutera el día miércoles pasado, porque teníamos que primero contarles a ellos, así que si usted minutero, digo, estuvo en la reunión ya lo sabe, pero a todo el resto que son decenas de miles que nos ven y nos escuchan en el canal de 32 minutos, en el canal de La Cosa Nostra y en Spotify. Les contamos que de alguna manera vuelvo a hacer lo que ya hice para la primaria, porque bueno, ganó la candidata. ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo pensé que no iba a ganar, entonces dije yo ya me ausento un mes, fue la otra vez 5 programas, pero se le ocurrió ganar y va encima con barraca, así que sí, esta semana ya la candidata, Yandel Jara, va a presentar, digamos, a equipo campaña, son varias decenas de personas las que se integran y hablamos ya hace algunos días atrás, me pidió también ser parte de esto y bueno, y eso obliga, de hecho eso obliga ahora de manera un poquito más radical, habrán sabido ustedes, dejé mis programas porque ya Claro. a esta altura de responsabilidad uno tiene que estar calladito la Sí. boca, no puede estar opinando de política si está trabajando en una campaña porque todo lo que yo diga, como lo que piensan mis neuronas, bien o mal, se interpreta que puede ser una... Que viene de ahí, Que viene de ahí. claro. Es así la cosa. No. Sí, no hay espacio para Sí. tener dos personajes. no. Sí. No, chao. Te vamos a echar de menos. Gracias. Porque además ahora es un periodo largo. Sí, po. Sí. Estoy Así en que les estamos pidiendo ayuda A buenos amigos. A buenos amigos y amigas que me van a estar acompañando a partir del próximo lunes. Sí. Y ya, pues. Con co-conducciones Con rotativas. co-conducciones rotativas. Sí, sabéis que yo creo que va a estar interesante porque Sí. parte de la magia del 32 minutos, y ustedes lo saben y nos lo hacen sentir, son los diálogos que tenemos, no solamente, digamos, los temas que ponemos, sino también el diálogo fluido que aquí hacemos, conociendo más, conociendo menos, y eso abre una conversación. Entonces vamos a invitar, porque yo voy a estar ligado al proyecto igual, de hecho voy a terminar diciendo una cosita, vamos a invitar amigos y amigas que acompañen a Alejandra durante un programa, de repente sacaron vale otro y vuelven después, etcétera, pero en una lógica así como rotativa, que yo creo que va a estar bien entretenida, como una especie como de co-conductores y panelistas invitados. Exacto. Sí, así que Así eso. que- Ya tenemos ya 2 nombres confirmados. El del próximo lunes todavía no está confirmado, pero lo estamos ahí gestionando, va a estar simpático. Sí. Sí, así que eso, espero que no me echen mucho de menos. El programa sigue siendo muy necesario en estos tiempos que corren, sabemos. El proyecto 32 minutos en su conjunto, tal como lo decimos. Y de hecho, les voy a comentar lo siguiente. El jueves, que es el cultural, yo voy a seguir estando. Porque efectivamente ahí nos dimos cuenta que no hay ningún Ahí no problema. hay conflicto de interés. No hay conflicto de interés y nos interesa seguir. Así que lo más probable es que los jueves, no porque este jueves vaya a estar tú con Sí. otro invitado, pero desde el jueves siguiente voy a estar preferentemente yo, justamente para liberar un poquito de carga a Ale y para que no me olviden tanto.
para que no me olvides. Sí. Así Sí. que eso. En el Prime voy a desaparecer. Bueno, hasta que me liberen de responsabilidad en los equipos de campaña. Claro que uno nunca que eso sabe. puede ser muy pronto, sí. Sí, pero... Y fuera de talla, sí, también Y fuera de puede ser, talla, sí, sí, sí fuera de puede talla, ser. todo puede ser. Todo puede ser, sí. En eso hay Pero que ser siempre deseamos muy- que no, deseamos que todo salga bien y que cumplas una excelente tarea Sí. Yo lo en que ese deseo es lugar. que en realidad la candidatura a Janet pueda seguir desplegando esta inmensa capacidad que ha tenido y que yo creo que a muchos ha sorprendido, de la capacidad, digamos, de conexión y de como expansiva, de encontrarse con mundos distintos. Así que si uno puede estar ahí más cerquita ayudando, excelente. Si en un mes más, en 2 meses más, en realidad es mejor hacer cierto ajuste y uno vuelve acá apoyando, vamos a empujar el carro de todas maneras. Yo creo que de verdad que vale la pena la candidatura de Janet Jara, ¿cierto? No lo puedo decir, pero soy la parte objetiva aquí de esta dupla, pero... Pero mientras yo hablaba así. pero Ya, así Read que my eso, lips. eso sería, y de hecho ya ahora mismo en este programa no voy a estar todo el programa, me voy a arrancar porque surgió una cosa que tengo que arrancarme urgente, pero voy a hacer todo lo posible voy a estar un ratito más, para llegar al menos al final del programa y poder despedirlo juntos. me parece estupendo. Ya, ok. Ya. Dicho eso, iniciamos ahora sí los temas que importan acá en 32 minutos en este lunes 28 de julio. Partimos entonces, temas que importan. Fue una semana llena de debates porque, entre otros, el debate de Frutillar marcó las diferencias de los candidatos Kast, Matei y Jara. Alejandra Matos. Sí, hubo varios, pero este fue Sí. el que marcó la agenda. El pasado martes se realizó el primer debate presidencial con miras a la primera vuelta que se realizará el próximo 16 de noviembre. El evento se llevó a cabo en el Teatro del Lago de Frutillar y fue organizado por Salmon Summit 2025. ¡Wow! ¿No le pueden poner nombre en español? No. En esa ocasión, la candidata oficialista Janet Jara, la carta de Chile Vamos Evelyn Matei y el candidato de republicano José Antonio Kast presentaron sus ideas y tuvieron la oportunidad de discutir sobre distintas materias. La primera en hablarle al público fue la candidata Janet Jara, quien hizo un llamado a fortalecer una política nacional de fomento pesquero, con un foco en la industria del salmón. La exministra propuso descentralizar la relocalización de concesiones, racionalizar los permisos sin descuidar los estándares medioambientales e invertir en innovación. Además, agregó que durante su gobierno no se realizará nada sin un previo diálogo y que tiene claro el rol que juega el sector privado. Dijo, algunos han criticado mi propuesta de salario vital y yo les quiero decir que no hay nada más peligroso para un país en que la gente, con el sueldo que gana, no puede llegar a fin de mes. Quiero decirles que no se preocupen, en mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo por si acá, finalizó la candidata al oficialismo en medio de risas de lo respetable. El candidato al Partido Republicano, José Antonio Kast, en tanto, pidió un minuto de silencio por la niña de 7 años que fue baleada junto a su padre en la granja. Además, centró su discurso en temas de seguridad y del avance del crimen organizado, que dijo pasa por encima de cualquier industria económica, incluida la del salmón. En tercer lugar, la abanderada de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matei, realizó su discurso utilizando apoyo de imágenes y apuntó contra la ley Lafkenche como un factor que, según ella, perjudica la generación de empleos y asfixia a la industria. Tiene todo detenido y miren las cifras, dijo, para cultivar los salmones que se están cultivando hoy en día y que son el segundo producto de exportación en Chile, se ocupan solamente 4.120 hectáreas de mar. Entre los momentos más álgidos del debate estuvo la confrontación que le hizo Jara a Kast al preguntarle cuáles serían sus propuestas para el desarrollo económico, pues no le había escuchado nada, salvo que quería reducir el Estado. El candidato republicano afirmó, mi principal medida, Janet, es dejarlos trabajar, es impedir que el ministerio que tú dirigías le haga más difícil la pega a las personas. Quizás el ministerio que tú dirigías debería haberle planteado alternativas para mejorar la calidad del trabajo. Quizás del ministerio que tú dirigías se podía haber llevado adelante la Sala Cuna Universal con cargo a fondos públicos, quitándoselos a los operadores políticos y entregándoselo a las mamás para que alguien les cuide a sus hijos. Kast dijo que como ministra del Trabajo a Matei le fue bastante mejor en la generación de empleos. Lo que pasa es que aquí aumentó el empleo y aquí aumentó el desempleo, dijo. Jara respondió argumentando con cifras. Yo sé que trajiste harta barra, entonces de repente no se puede escuchar, pero si ven los datos, eso no es efectivo.
Quiero decirles que dato mata relato. Ahora que nos falta más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento es verdad. Pero no aumentó el desempleo, queridos. Lo que se hizo fue recuperar los 2 millones de puestos de trabajo que se destruyeron en el gobierno de la derecha, no porque quisieran, sino porque hubo una pandemia. Cerca al final del debate, la exministra reiteró su cuestionamiento del exdiputado y le instó a señalar qué habían hecho por la industria salmonera en su época parlamentaria. Casi indicó que voté a favor inicialmente de la ley Lafkenche, pensando que ustedes la iban a respetar y que las ONG no la iban a aprovechar, no se iban a aprovechar de una ley que está pensada para las comunidades indígenas. ¿Y quiénes abusaron? El sector de la izquierda. Entonces nosotros protegimos el medio ambiente, los pueblos originarios, a diferencia de otros que querían dividir Chile, querían dividir a Chile completo en una constitución que fue rechazada. Ante lo cual Jara interrumpió cuestionando al republicano nuevamente. Ya, pero ¿qué hiciste por el sector productivo? Esas son las medidas, señores empresarios. Ninguna, dijo Jara. 3 debates fueron los que hubo la semana pasada y que, de manera media casual en la agenda, pero que también yo creo que son interesantes de analizar porque tienen que ver con, ojo ahí, con quién va controlando la agenda de lo que se discute y de cómo se discute. El día martes, Salmon Summit, es decir, la industria pesquera del salmón, segunda exportación más importante en Chile después del cobre, o sea, es decir, importante, hecho en Frutillar. Y luego el día jueves hubo 2, uno con los camioneros, donde solamente participó Cast y Jara, no participó Matei. No tengo claro si es porque no la invitaron o porque se restó. Y en la tarde con la Cámara del Comercio de Santiago, en Casa Piedra. O sea, camioneros, gremio de los dueños de camiones, Cámara de Comercio, Industria del Salmón. Es decir, gremios empresariales. Gremios, algunos de los cuales no estaba el salmón todavía, pero habría estado. Pero habría estado. Pero habría estado la conspiración. Que fueron Sí. incidentes y determinantes en el golpe de Estado y que fueron financiados los camioneros, por ejemplo, directamente por la CIA en la preparación del golpe. Eso es particular de Chile. Eso es particular de Chile y ahí uno ve el poder político impresionante que tienen los empresarios que debieran opinar cada cual de sus políticas, como puede opinar cualquier ciudadano, pero esta forma de congregarse y de transformarse en lo que el gran, en su momento, Andrés Alamán tildó de poderes fácticos es impresionante. Que sean los empresarios los que convocan a los debates. Sí. O sea, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad, pero al que hay que ponerle ojo. Porque por lo tanto, en el fondo, entonces, ¿cómo operan los debates? Te llaman, tú dices que sí a un debate y te dicen, mira, qué sé yo, está dividido en 3 partes el debate o en 4 partes. Y los temas que se van a preguntar son seguridad, economía, regulación. Claro. Sí. Entonces, y por lo tanto, te preguntan solo sobre aquello y desde cierta perspectiva, porque uno puede hablar de economía, pero podría hablar justamente de salarios mínimos, o de nuevas industrias. Claro, o puede hablar de regulaciones y por lo tanto la pregunta ya genera un encuadre. Claro. De hecho, es lo que pasa, por ejemplo, con el concepto de permisología. Claro. El concepto de mi perspectiva súper espuria, porque en el fondo, de alguna manera, como que pone en un ámbito medio... Lo denosta. Claro. ¿Cachai? Es como, esto ya es tanto así como ya... Hoy no nos dejan trabajar. Claro, y en realidad los permisos para poder producir a una industria X, seguro que hay millones de cosas que mejorar, plazos que se pueden acortar, etcétera. Pero cuando alguno supone que en realidad es como, que molestan con esto, si esto medioambientalmente no genera ningún problema. Y ahí hemos visto, y seguimos viendo, pero hemos visto en el pasado, aberraciones como la planta de chancho en Freirina, en fin, o sea, como hay situaciones que afectan a comunidades locales. Y esas comunidades que llamamos también zonas de sacrificio. Porque, así, livianamente. Claro, así, porque son. Sí. Porque ahí la gente muere antes, porque la gente se enferma, porque no había permisología como ellos lo llaman. Sí, yo creo que es bien complejo esto porque genera más, por lo tanto, genera el debate. Entonces, la prensa cubre estos y por lo tanto es muy loco. Está en ese encuadre. Sí, bueno, es el poder de la pregunta, de alguna manera. Sí. El que hace la pregunta, de alguna manera, ya, si está en posición de hacerla, me refiero. Si es el dueño del canal, si es el dueño del debate, si es el dueño... Y eso es un poco lo que pasa. De hecho, acabo de decir canal y efectivamente son más o menos los mismos. Digo para tenerlo consciente y eso es súper importante. Y una cosa que no quiero que se me vaya
Ale, lo conversamos un minuto, yo creo que a varios de ustedes lo vieron y les generó algún tipo de impacto. Fue el titular de las últimas noticias del día siguiente de este debate, del Salmón, el que se hizo, donde en el titular el titular principal de las últimas noticias, ustedes saben que tiene en general un titular único con una foto, aparece la foto del debate, y en chiquitito dice debate presidencial en Frutillar, José Antonio Kast comparó a sus contendoras, ambos fueron ministras del Trabajo, eso dice chiquitito, y en letra así grande para que se vea desde la esquina anterior, Matei aumentó el empleo y Jara aumentó el desempleo. Ese es el titular de las últimas noticias del debate del Salmón. Un afiche Una de afiche, propaganda. una solicitada, Sí. que en este caso pusieron 50-50, republicano y Chile Vamos. Estoy diciendo una cosa no real, sino irónico. Porque en el fondo los dos le sirve. Lo pone a Kast primero como el superhombre, el macho alfa, porque además Lo dice él. él es el que determina, ¿ya? Sin cifras, sin nada. Le hace un cariño a Matei, un cariño interesado, porque quiere que la cosa Sí. porque la cosa está complicada. Porque Porque además la pone ahí ministra del Trabajo, no Sí, candidata claro. presidencial. No, y porque efectivamente el mundo José Antonio Kast es el que, con las fake news, justamente los que han Claro. atacado permanentemente a Evelyn Matei. De hecho, Evelyn Matei está indignada. Entonces le hace un cariño, pero lo que le importa es básicamente decir y que quede instalado como verdad. O sea, el titular dice, Matei aumentó el empleo y Jara aumentó el desempleo. Y aunque Jara lo rebatió con datos, Cifras. durante el mismo debate no se recoge nada de Por eso. supuesto, que haya más o menos instalado. No, sí. Entonces, bueno, digo para que... Cositas, no nos sorprende, ¿cierto? Pero yo creo que eso va a implicar también unas miradas, digamos, como las redes sociales son capaces también de ir desmintiendo este tipo de cosas que aparecen más en el mainstream de los medios. Pero bueno, tiene su complejidad. Ese es el terreno. Es el terreno. Hacemos una pausa y vamos a estar a la vuelta con un buen amigo, con Marcos González. Hace tiempo que no lo teníamos con nosotros para hablar de temas previsionales, porque ahora, en septiembre, se inicia la primera implementación, que entiendo que todavía es bastante tibia, en enero es más fuerte, pero de eso y otras cosas vamos a conversar a la vuelta con el experto previsional, nuestro querido amigo abogado Marcos González. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. De vuelta en 32 minutos, tal como le señalamos, vamos a hablar de reforma, de pensiones, previsionales, todos esos temas con un buen amigo de la casa, Marcos González, experto previsional. ¿Cómo estáis, Marco? Hola Darío, gusto saludarte, muy bien, gracias. Placer que esté acá con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. Ya, usted parte. Bueno, como ustedes saben y recordarán, se aprobó una reforma previsional que tenía numerosas iniciativas que tienen que derivar en la mejora de pensiones. Una de esas iniciativas es una licitación que fracasó y que ahora nuestro amigo Marcos González nos va a explicar en qué consiste y para tratar de entender qué está pasando con la implementación de la reforma previsional. A mí me interesa mucho porque estoy a 5 meses de jubilar. Chanfle. Chanfle. Bueno, sí, claro, hay ya procedimientos en curso respecto de la reforma previsional, ¿cierto? Y se licitó, ¿cierto?, el estudio de la cartera de inversiones que tiene que conformar los fondos generacionales, que es completamente distinta al actual sistema, que son multifondos, ¿cierto?, por riesgo, y los fondos generacionales van en la idea de proteger, conforme a la edad, al trabajador, a menor edad mayor riesgo, a mayor edad menor riesgo. Ya, vamos, solamente perdón. detengámonos aquí un poquito. Fue, recordemos, bajo el gobierno de Ricardo Lagos que se estableció esta... Antes la gente ponía la plata en el sistema FPI y se administraban en un solo fondo. Y se crearon estos multifondos, que fondo A, B, C, D, creo que es hasta el D. Y E. A más riesgo o más riesgoso, piense en la bolsa. E menos riesgoso, piense en
retiro con Fondos institucionales. claro, que se fondos denominan. bonos del tesoro y eso. Eso. Ya. Entonces, lo que pasa es que en algún momento la gente se puso a jugar con sus propios fondos y a cambiarse de fondo para allá para acá pensando que con eso iba a mejorar su pensión y desafortunadamente no es así porque la gente no tiene los conocimientos ni por supuesto que es un sistema tan transparente y claro como para que uno pueda hacer esa administración. Entonces, para prevenir esto se creó esta idea de los fondos generacionales, en el fondo que usted, si es más joven, le van a invertir sus fondos en mayor riesgo y si está más cerquita a jubilar, le van a mantener los fondos en inversiones más seguras. Ya. Esto tenía que licitarse y tenían que participar oferentes que dieran luces al Estado porque es una consultoría no vinculante, no es obligatorio para el Estado aplicar aquello que se estudie y se diga cómo se tiene que hacer. Sin embargo, hubo solamente 2 postulantes, una de ellas quedó fuera por no cumplir con los requisitos y quedó corriendo solo una que en realidad tiene como injerencia general en cuestiones, digamos, de personal o de una consultora no específica en cuanto al riesgo de inversión y por lo tanto también están evaluando sus antecedentes según la información que salió hace unos pocos días en la prensa. Ya, esto significa que son empresas consultoras que van a, en el fondo, diseñar cómo se van a invertir estas platas, ¿no? O claro. Van a decir, así se podría hacer. Los portafolios de riesgo que se denominan, que son donde tienen que depositarse los fondos para generar, de acuerdo a la edad, los mejores rendimientos, cuyo estudio, ¿cierto?, implica descomponer toda la actual cartera de inversiones de multifondo en aquellos tramos donde puedan incidir de mejor manera, etarios, claro, en el mayor aumento posible para el trabajador durante sus etapas de vida de trabajo. Entonces, pero hubo una indiferencia de los grandes. Indiferencia, claro. Ya. Es como en el asunto asunto de FONASA, ¿no? Los grandes siempre se van a poner a las licitaciones del Estado que mejoren las cosas para el lado público, porque ellos quieren mantener cautivo el negocio y evidentemente ellos, como dijo la candidata Jara, se opusieron firmemente a esta nueva forma de administrar los fondos y el trasvasije de los multifondos, porque por supuesto que ellos tienen estructurada una cartera de inversiones de acuerdo a sus intereses y no a los intereses de los trabajadores. Entonces, si se trata ahora de decir, mire, le conviene acá, le conviene allá, no, por supuesto, arréglesela a usted, pues si usted sabe. Entonces, indudablemente que ahí hay problemas de la arquitectura, porque en los enclaves neoliberales, ¿cierto?, todas estas formas que se vienen desarrollando desde hace muchas décadas, ¿cierto?, van en favor del poder establecido, el establishment que le denominan, ¿cierto?, que lo que ya está no se toca, ¿cierto?, y si se va a tocar, bueno, vea usted cómo lo hace. Entonces, indudablemente que son riesgos de desarrollo de la reforma hacia adelante. ¿Qué podría hacer el Estado frente a esta negativa a participar? Porque digamos, la mejora o que esta nueva manera de administrar los fondos puede generar depende de que hayan participantes privados o están esperando ellos que se les mejoren las condiciones o qué. Yo creo que hay que mejorar la arquitectura general de administración del sistema desde el punto de vista del pensionado, del afiliado y del trabajador, porque hasta acá siempre se le dan señas, ¿cierto?, al poder establecido, oiga, no se preocupe, si lo vamos a hacer gradualmente, etcétera, en todo ámbito de lo que significa el progreso del Estado en las demandas estructurales que se hicieron saber a partir del estallido social. Se intentó mejorar con la Convención Constitucional, pero no prosperó y seguimos en el actual estadio, encapsulado, ¿no?, en esta Constitución de 1980 y su legislación neoliberal. Entonces es muy difícil arquitecturar en ese estadio respuestas que modifiquen lo que ya existe. Entonces el desafío es cómo articular ahora respuestas en el Estado para que se pueda mejorar la profundidad, digamos, de la respuesta del sistema de pensiones a los trabajadores. Y ahí, a mi juicio, indudablemente que se tiene que hacer el acento en el trabajador, en el afiliado y en el pensionado, ¿cierto? Y el Estado tendrá que hacer los esfuerzos pertinentes para crear esa arquitectura independiente de los privados que no quieren participar, que no quieren dar luces y no las van a dar. Entonces no queda más que fortalecer una arquitectura institucional desde el Estado que en este minuto es insuficiente. La Superintendencia de Pensiones, tal como está diseñada actualmente, no puede hacerse cargo tampoco de todo lo que significa este trasvasije a los fondos generacionales, ni tampoco de las nuevas
reforma, que no es la única, ¿cierto? Entonces, a mi juicio se tiene que crear una institucionalidad propia de la reforma de pensiones. Lo que se creó con la ley de reforma, que es un consejo asesor, es muy debilucho, no va a tener incidencia. Se trata de controles reales, tanto en el trasvasije, porque ya lo hemos conversado aquí, cuando las personas se cambiaban de AFP antiguamente, quedaban depósitos retenidos en la AFP de origen y no se los pasaban a la AFP de destino como un medio de, digamos, de desincentivar a la gente que se dijera, oye, ¿sabes que me cambié de AFP y se me quedó la plata allá y no me la pasan para acá? Y el trabajador pierde esa plata. Te queda ese hoyo. Los famosos rezagos, ¿cierto? Que después se ha hecho una literatura, digamos, se desarrolla en el tiempo y va quedando una cuestión ahí difuminada, una nube, ¿cierto?, flotando arriba del sistema que nunca se soluciona hasta el día de hoy, ¿cierto? Y van entrando nuevas AFP como la 1 y la Modelo, que hoy en día tienen 3.500.000 trabajadores, entre los dos muchos, y ya tienen, revisé las estadísticas, importantes fondos de rezago. Entonces, el trabajador tampoco tiene la capacidad de ir y decir, oiga, se me quedó la plata allá, porque lo empiezan a pimponear, y el Estado tampoco tiene esa arquitectura de apoyo. Tiene la Defensoría del Contribuyente, que tienen plata, pero le tiene una Defensoría al contribuyente. Tiene la Defensoría del delincuente, ¿ya? Pero podría también tener la Defensoría del trabajador y del afiliado, sobre todo el que está a punto de pensionarse. Oye, un comentario pregunta. Lo que pasa es que uno dice, bueno, listo, se aprobó, matizan más, matizan menos, se aprobó la reforma de pensiones, estamos listos. Y entonces, Marco, lo digo así, porque yo creo que a muchos que nos están viendo les sorprende y dicen, o sea, pero todavía estamos en la disputa, es decir, la implementación de la reforma no es solo el decreto que sale, sino que hay, lo que tú estás señalando, mucho en disputa aún para, más allá de que uno pueda valorar esta reforma, cuánto le faltó, cuánto no, para implementar esta propia reforma. Me sorprende, por eso te pido ahí incluso como un comentario de eso. Las transiciones entre un sistema, imagínate, son 170.000 millones de dólares que están en los multifondos, que tienen que ir transitando, por eso que es del 10% del total de fondos, en 10 partes se va a ir trasvasijando hacia el sistema de acá. Entonces hay que cautelar que en cada paso no queden retenidos fondos en X, que es inversión en el extranjero, que las carteras, está un poco detallado ahí en la ley, que dice que todos los contratos, los forwards, los contratos de bonos, acciones, vayan siendo puestos a disposición de los distintos fondos generacionales en la medida que vayan trasladándose. Pero también, a mi juicio, hay, comillas, un poquito de trampita en términos de que si el trabajador, por ejemplo, del rango de afiliado que va a pasar en la primera tanda, dice, oiga, no, yo no quiero irme para allá, me quiero quedar acá, todavía. Porque al final todos van a pasar para acá, pero yo me quiero quedar acá todavía. No, ese trabajador lo excluimos. Entonces estamos hablando del 10% de 10 millones de afiliados, de 1 millón. Ya ponte tú que 300.000 digan que no. Y vamos empezando con los problemas, quién se queda, quién no se queda, dónde está la plata, cuánto tiene, se traspasó, no se traspasó, me equivoqué, saliste para allá, no, es que vuelve para acá. Entonces, esa permisología también de la que no se habla, porque le dice, bueno, traiga papelito, traiga este papelito y el otro papelito y muere tramitando, y te digamos, muere, porque claro, como hay cifras, digamos, de la última, por ejemplo, la PAFE, la pensión autofinanciada de referencia actualmente, ¿cierto?, que es el piso del cual se calcula por el sistema actuarial la pensión del trabajador, ¿cierto?, se está calculando mal por los administradores históricos. Entonces viene la superintendencia, lo fiscaliza y está fiscalizando el 2023. Y con toda la permisología del otro lado, digamos, vienen las FP y montan defensas que están actualmente en trámite y no están ejecutoriadas esas resoluciones, y mientras no están ejecutoriadas, todas esas pensiones están con la misma fórmula calculada y la gente a la baja, y la gente está perdiendo plata. ¿Y esa plata quién se la devuelve? Pues nadie. Y cuando le dicen, ya sabe qué más, usted incurrió efectivamente en ese problema y sanción 1000 UF. 1000 UF estamos hablando de... Pero esa sanción no es reponer la plata con la que se quedaron. No es para nada reponer la plata. Entonces, es muy feble, es muy frágil el régimen de sanciones, y yo creo que la futura gobernación país tiene que preocuparse de que esas sanciones sean efectivas y disuasivas y que impidan que las AFP se sientan con la libertad
de hacer estos malos manejos, total después pagan una multa irrisoria, ¿cierto? Pero quedan depositadas o quedan atascados beneficios para los trabajadores. Estamos hablando de que las pensiones son bajas y se hacen más bajas. Entonces, el problema de las PAFE iba a esto que muere el trabajador. Fíjate que en el rango de tramitación de la ley, está ahí en la página de sanciones de la Superintendencia Visibles, han muerto viejos, pues. Dicen, bueno, creo que fueron 73 viejos que murieron, ¿cierto?, sin que se les readecuara la pensión y estaban a la baja. Y le están pagando menos y ya se murieron. Claro. Muere la gente. Entonces, es terrible, es cruel, es dramático. Y si la nueva institucionalidad tiene que hacerse cargo, a mi juicio, quien vaya a encabezar este gobierno, ¿cierto?, para que se fortalezcan esos sistemas con tipos penales, con tipos disuasivos, con una arquitectura propia también, que supervigile el trasvasije de los fondos, no con lo que hay es insuficiente. Sin perjuicio que hay muchos esfuerzos, ¿cierto?, nunca ha dado el ancho. Quiero que hagamos doble clic en eso, en la idea de la arquitectura. Te hago una pregunta de entrada. Tú dices, necesitamos una arquitectura, ¿cierto?, para poder abordar al menos, digamos, los alcances y que efectivamente la reforma, lo que es esta reforma, insisto, con sus límites, porque eso lo conversamos todo el 2024 acá, contigo entre otras personas, con todos esos límites que en el fondo al menos sea, digamos, expansiva en lo que esta reforma es. Entonces se necesita una nueva arquitectura, que profundizar un poco en eso. Pero el implícito de la pregunta es, ¿de quién depende? Te lo pregunto, ¿cuánto de esas cosas que tú piensas que debieran ser parte de estas arquitecturas, de estas instancias, son decisiones del Ejecutivo, 100%, mira, creo esto y lo puedo crear y no sé qué, o cuánto de eso nuevamente tiene que volver al Congreso? Pasa por el Parlamento, ¿cómo tú lo ves? Bueno, indudablemente que el Parlamento tiene un contrapeso muy fuerte en el Ejecutivo y hay algunas cosas que pueden ser mejoradas desde el Ejecutivo, largo de enumerar, pero la mayoría tienen rebote en el Congreso Nacional. Pero el cambio de la legislación. Sí, un cambio o una nueva ley. Una nueva ley, por ejemplo, la Defensoría del Pensionado y del Trabajador. Y otro mito, yo saco el numerito con el viejo, voy a la AFP, le busco mejores pensiones, me trabajo en eso. Hay viejos que me contratan para eso. Y veo cómo discuten los asesores previsionales, se agarran con las funcionarias, cómo los bypassean, cómo ponen requisitos adicionales, cómo nos demoran las cosas, cómo los viejos que están a punto de jubilarse 2 o 3 meses, le llega el certificado de saldo con menos plata, que hay que reclamar, que es un pimponeo infinito, amén de todas las sanciones que hay, que cuando llegan a tramitar, por ejemplo, pensiones de invalidez, los ejecutivos están instruidos para desviar a las personas, llegan con sus sillas de ruedas. Hay que ir a la FP una mañana y tomar un numerito y estar esa hora y media esperando que te atiendan con una persona que está a punto de jubilar para entender cómo es el fenómeno. Y una vez que está esa situación y viene el problema, ¿cierto?, ese trabajador no tiene plata para contratar a un abogado y los procesos son muy largos. Entonces se requiere también procedimientos ejecutivos sumarios, directos, ¿cierto? Hasta yo creo que se tendría que crear una arista de un tribunal especial para conocer. Son 170.000 millones de dólares que hay ahí. Son platas de los viejos, de los trabajadores. Ellos tienen derecho a defensa y un tribunal especial. Eso pasa por el Congreso, Darío, pero ¿quién se va a oponer a que hayan procedimientos ejecutivos y sumarios y no de 3 o 4 años para que los trabajadores puedan disponer de lo que han ahorrado durante su vida para jubilar? No creo que haya alguien que diga, oiga, no, ¿sabe qué? No puede ser. Al menos no abiertamente. Claro. Dudaría de la intencionalidad de algunos. Pero... Además, recordemos que aunque mucha gente creyó que la plata estaba por el pago de los retiros, la plata está invertida. O sea, cuando hablamos de los trasvasijes, no es que van a sacar la plata de una caja fuerte y la van a llevar en una carretilla a otra caja fuerte. Las platas están invertidas en empresas nacionales e internacionales, por lo tanto, lo que se trasvasija son contratos, ¿no? Contratos y a veces con operadores como, ¿cómo se llama? BlackRock. Sí, claro. BlackRock es uno de los operadores, hay 9 o 10. BlackRock es el que tiene el mayor porcentaje de manejo de fondos que están en el exterior. No es el único, está Pioneer, que es alemán. Hay un montón de operadores que reciben las platas desde Chile y desde ahí, de la Bolsa de Frankfurt, de la Bolsa de Nueva York, de la Bolsa de Londres, los derivan hacia los destinos que son escogidos por los inversores nacionales.
Bueno, precisamente ese tipo de inversiones de mayor o menor riesgo es la que está en juego en esta licitación como una referencia para poder arquitecturar mejor los fondos ciertos generacionales. Entonces, claro que hay debilidades que hay que hacerse cargo, como decía la candidata Jara, insisto, en Televisión Nacional, y eso requiere, ¿cierto?, un mayor énfasis para poder manejar esos contratos. No es así nomás la cosa, no es de una caja fuerte No es automático. a otra. Claro, hay inversiones con determinado riesgo, con Y determinadas a determinados empresas, plazos, porque también te van a decir, no, es que este está a tanto plazo, si lo saca antes... 6 o 7 claro. tipos de contratos Claro. distintos, entonces hay que clasificar, filtrar, destinar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuánto se va a perder? ¿Cuánto se va a ganar? ¿Cómo se va a hacer el trasvasije? No es muy delicado el tema. Entonces yo creo que esa arquitectura es muy necesario empezar a pensarla desde ya y en el próximo gobierno, decir las cosas, mire cómo son, esto está pasando históricamente en el sistema de pensiones y no puede volver a pasar. Es algo que no se ha dicho. Aquí tenemos un registro de sanciones con un equipo competente que les diga a todo el mundo, mire, con transparencia, como decías tú, esto es lo que pasa en el sistema de pensiones, estas son las primeras líneas de sanciones que hay con estos montos, esos son los problemas que hay, por ejemplo, con la PAFE. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, en The Clinic, que lo hicimos hace 8 o 9 años, pero no se oye padre, digamos, es como el chiste. Entonces, esos son problemas que tenemos que abordar. Muchas Marco gracias, González, Marcos. muchas gracias por haber estado acá. Fíjate que el tema es enredado, pero por lo menos a mí se me aclaró mucho con esta conversación y yo creo que abre, para la gente que nos está viendo y escuchando, una alerta de atención a mirar y efectivamente pensar ya en la defensa de lo que hay, amén de pensar Claro. en futuras reformas, como de hecho a propósito la propia Janet Jara lo ha planteado. Muchas gracias, Marco, por haber estado una vez más con nosotros. Gracias a ti, Darío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Alejandra, gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más temas que importan acá en 32 minutos. Imposible no, en realidad casi no hablar de esto cada lunes, pero el impacto que genera a nivel internacional, la grave crisis humanitaria en Gaza, que va dejando día tras día decenas y centenares de muertos por hambre, Alematus. Según las autoridades de la Franja de Gaza, el pasado lunes 21 de julio se llegó a más de 59.000 palestinos muertos a causa de la guerra que comenzó con los ataques de Israel a Israel el pasado 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad indicó en un comunicado que la cifra podría ser superior, ya que aún hay cadáveres que no han podido ser recuperados por los servicios de emergencia. Por su lado, la radio del ejército israelí anunció el viernes 25 de julio que volverá a permitir a Jordania y Emiratos Árabes lanzar ayuda humanitaria en paracaídas sobre la Franja de Gaza. Hasta esa fecha, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, afirmó que 122 personas, incluidos 83 niños, murieron de hambre desde que Israel cortó los suministros al territorio en marzo. Además, el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios, COGAT, la agencia israelí de coordinación de ayuda militar, en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico por Reuters sobre los suministros, dijo que estaba trabajando con organizaciones internacionales para mejorar la distribución de ayuda desde los cruces donde esperaban cientos de camiones de ayuda. Sin embargo, según Al Jazeera, cientos de camiones llenos de ayuda humanitaria esperan en el cruce de Karim Abu Salem, en la frontera egipcia en el sur de Gaza. Rápidamente, la unidad militar respondió que están esperando la recolección y distribución por parte de organizaciones internacionales después de las inspecciones de seguridad. Las nuevas medidas de Israel estarán acompañadas de misiones de asistencia de la ONU para garantizar la entrada de convoyes durante las pausas humanitarias que se han establecido en las zonas de entrega. Es por esta razón que ayer domingo 27 el ejército de Israel dio inicio a una pausa limitada de combate en 3 sectores poblados de Gaza. Aseguraron que esto durará 10 horas por día. También el ejército señaló que establecería rutas seguras para la entrega de ayuda y que lanzó comida, tales como paquetes con harina, azúcar y alimentos enlatados.
Cabe recordar que cuando terminó el último alto a fuego en marzo, Israel bloqueó completamente la entrada de alimentos, medicinas, combustible y otros suministros a Gaza durante 2 meses y medio, diciendo que pretendía presionar a Hamás para liberar a los rehenes. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recientemente asistió al podcast Full Send de los Net Boys, en donde aseguró que Israel no es responsable por la hambruna en Gaza y culpó a Hamás. Para rematar, el dirigente incluso bromeó comparando a quienes apoyan a Gaza, específicamente a mujeres y a las comunidades LGTBIQ+, con pollos para KFC. Cada día, cuando uno ve la prensa, incluso ya la prensa nacional y todo, se van sumando voces que hacen... yo escuchaba a... estoy casi seguro que era José Borrell, pero tengo mi duda, de la Unión Europea, señalar que en realidad que todavía lo que hace Europa es muy tibio. O sea, de hecho, en algunos casos tibio, en algunos casos derechamente ni siquiera tibio, digamos, más allá de algunas declaraciones chicas, porque entienden que Europa podría ser, desde el punto de vista de Occidente, en realidad el contrapeso a la política colaboracionista estadounidense, para terminar con un genocidio y con una, o sea, gente muerta de hambre, digamos, no una cosa casual, no es que mira, hubo ahí no, muertos de hambre. Ojo que en las cifras de muertos de hambre no contamos, que son muchos más los que han sido asesinados cuando desesperadamente van a los puntos de reparto de comida. Que son más de 1000. Exactamente, y que se les dispara. Claro. Se les dispara, que como están buscando comida, se les dispara. Como un reality del horror. Un reality del horror que no tiene parangón y que efectivamente la única comparación que al menos que está en los ojos de Occidente, digo esto porque el mundo es más complejo que esto, es los horrores del nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y Gaza transformado en un campo de concentración. O sea, de verdad, le faltan solamente las cámaras de gas, pero así como imagen análoga, son los disparos a gente que va a buscar comida, como lo mismo. Entonces, en eso decía, es impresionante, decía, solo escuchaba a Borrell, que en realidad vamos a dejar que esto pase y esto va a manchar, esto fractura el alma de Europa, decía, porque en realidad tú permites que esto pase y podrías hacer cosas para que se impida. En los últimos días, quizás en esa dirección, el primer ministro de Francia anuncia hace algunos días que van a reconocer a Palestina como Estado, que pareciera ser que es una de las, de alguna manera, de los ejes para avanzar en esa dirección. Pero sigue siendo tan intenso y todos los días se suman voces importantes, relevantes, etcétera, a la denuncia de este horror, y sin embargo sigue siendo aún tan ineficaz de que esto pare. Es impresionante. Sí, los especialistas, los médicos por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, advirtieron que las muertes por hambre ahora se aceleran, porque para que tú mueras de hambre tienes que llevar mucho tiempo sin comer o comiendo de manera insuficiente. Entonces, en un momento empiezan las muertes por hambre un puñado, pero después se multiplica, porque mucha gente ya pasó esa etapa, incluso en que si recibes alimentos, sí, ya tus órganos están tan dañados que no puedes sobrevivir. Y yo creo que eso, esa advertencia, que fue como el grito de la semana pasada, y llevó a Israel a alivianar de alguna manera las medidas, pero sin hacerse responsable de que la gente está hambriada por las medidas que Israel ha tomado. Netanyahu es impresionante cómo va a Estados Unidos cada vez que quiere y es recibido con aplausos, con obsecuencia por parte del Congreso estadounidense. Y en Europa, aparte de la indiferencia o el silencio, la política que aplican varios países democráticos, Alemania, Francia, que consideran actos antisemitistas las protestas en favor de Gaza y meten presa a gente acusándola de terrorista o de vínculos con el terrorismo por el solo hecho de protestar en favor de Gaza. Yo creo que todo eso va a lucir, pero como una página negra chorreando de sangre dentro de poco. Y claro, ahora hay gente como que dice, tenemos algo que hacer para salvar nuestro lugar en la historia, pero
pero el crimen ya se cometió, ya está la gente desnutrida muriéndose. No sé si se alcanza a detener con esta ayuda que se ha permitido, porque además, como dice Netanyahu, son pausas humanitarias, no se ha detenido la ofensiva. Hay estaba mirando una ONG israelí, B'Tselem, que publicó un informe sobre la ofensiva de Israel en Gaza, que se divulgó hoy lunes, en la mañana europea, y el título del informe de esta ONG israelí es Nuestro genocidio. Y ha sido muy interesante, son obviamente al alcance que pueden tener las ONG, pero lo destacan portales internacionales, porque de alguna manera lo que dice es que rompe el tabú y dice sencillamente, este genocidio no es de otros, es nuestro, es israelí, y acusa obviamente a su propio país de este crimen en Gaza. La prestigiosa organización israelí describe en un informe la aniquilación de los palestinos e insta a la comunidad internacional a detenerla. Y eso, déjame un último comentario que me parece pertinente. Lo han dicho varios, solamente estoy refrendando cosas que uno va mirando y que de repente algunos tienen la capacidad de sintetizarlo de muy buena manera. Aquí hay un problema con el Estado de Israel, ¿ya? A propósito, cuando se habla, qué sé yo, el problema es con los judíos. No, los judíos son una religión. de hecho, hay un movimiento muy potente, en Mi Nombre No, de los propios judíos. Claro. Sí. Y lo que hay que efectivamente se ha ido apoderando de los judíos del Estado de Israel es el sionismo, que es una ideología xenófoba, fanática, que uno podría comparar, digamos, con las peores versiones supremacistas. Sí. Y en ese sentido siempre es como prima hermana de los fascismos, de las distintas versiones de los fascismos que los hay, digamos. El problema, por lo tanto, en realidad el problema no es entre judíos y musulmanes. El problema es el Estado de Israel, capturado por esta ideología del sionismo expansiva y todo lo que señalamos. Entonces, efectivamente, digamos, porque a mí me sorprende que todavía, mira, no voy a mencionar su nombre porque le tengo afecto aún, pero algunos integrantes de la comunidad israelí y judía en Chile que todavía siguen así como planteando, ¡uy, qué terrible el antisemitismo!, como si esto fuera un tema de antisemitismo. Ahora, probablemente lo que está pasando a este nivel sí provoque, pero sin ninguna duda, que efectivamente crezca el antisemitismo, porque llega un minuto en que ya la población a lo largo del globo ya no quiere ni siquiera matices. No quiere distinguir, o sea, claro. No quiere distinguir. Pero esa es una decisión racional de un... Pero eso lo provoca un gobierno. O sea, yo creo que no puedes alegar por el antisemitismo si no te has hecho cargo del genocidio que está provocando el gobierno de Netanyahu. ¿Qué te importa? O sea, después tú no te estás muriendo de hambre en tu casa. Vamos a dejar hasta acá esta noticia. La tenemos como invitada para hablar de más temas, pero seguro que partiremos preguntándole por aquello. Voy a arrancarme un poquito, te voy a dejar en solitario, pero ya volveré para otras noticias y para despedirnos. Vamos a estar a la vuelta a esta pausa. Marcela Ríos, ex ministra de Justicia, socióloga, muy prestigiosa, que es directora actualmente para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Así que vamos a hablar un poco del sistema político, pero por supuesto, seguramente, Alejandra, partiremos conversando lo que está pasando en este mundo tan loco. Pausa y volvemos con Marcela Ríos acá en 32 minutos. Inconfondibile, indimenticabile, e il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Estamos de vuelta. La
el estudio se puso más frío, así que nos pusimos las chaquetas aquí con Marcela Ríos, sepan perdonar. Marcela, acabamos de ver las noticias de lo último que está pasando en Gaza. ¿Cuál es tu mirada de lo que está sucediendo ahí y de la capacidad de los líderes mundiales para detener el genocidio en marcha? Bueno, yo creo que la tragedia humanitaria es brutal. No habíamos visto en tiempos modernos algo así. Yo creo que también porque el genocidio de Ruanda, que quizás es más cercano en términos históricos, era algo que ocurría un poco a las espaldas de la comunidad internacional, ¿no? Fue la época anterior a las redes sociales, a la comunicación que tenemos hoy día. Hoy día estamos inundados de imágenes, entonces la tragedia que se vive en Gaza es algo que creo mucho más cotidiana, ¿no? También, entonces, es lo primero, digamos, decir que la dimensión de esta tragedia es monumental, es histórica, con ese precedente anterior de Ruanda, quizás antes de eso el Holocausto. Y hasta ahora la comunidad internacional, y yo creo que lo que ha hecho que quizás esta tragedia se sienta aún más devastadora, es la incapacidad de la comunidad internacional, de los órganos internacionales, de los sistemas de gobernanza que nos hemos dado desde la Segunda Guerra Mundial justamente para evitar este tipo de tragedias que hayan sido absolutamente ineficaces. Eso tiene que ver con la forma en que está constituido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como todos sabemos, con 5 estados que tienen poder de veto, y con el rol fundamental de apoyo que tiene Estados Unidos a Israel, ¿no? O sea, yo diría el rol de Estados Unidos, pero también la lentitud, la falta de acción de Europa, que si bien no tiene un equivalente de poder al de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y en el apoyo a Israel, el hecho de que la Unión Europea como en su conjunto no haya tenido una posición clara de rechazo, mucho más proactiva de intervención, también ha permitido que este conflicto se haya extendido por mucho más de lo que se necesitaba. Entonces, una capacidad del sistema multilateral y de Europa en particular. Creo que eso está cambiando. Vemos señales un poco tardías, obviamente, pero de cambio. Francia, siendo el primer país de los G7 que ha anunciado que va a reconocer a Palestina. Hay una presión para que Inglaterra hiciera lo mismo. No sabemos si eso va a ocurrir. Pero también hay un poco de cambio en Alemania. Alemania, por su relación histórica y por su responsabilidad también en el régimen nazi, ha tenido una relación histórica de apoyo absoluto a los gobiernos de Israel, y creo que ese apoyo también se está debilitando. Entonces creo que estamos en un punto de inflexión. Aparentemente los actores internacionales están tomando medidas más activas. También hay un llamado directo del Vaticano, ¿no? Que creo que puede ser importante. A pesar de todo ello, todo es tarde, todo es menos de lo que se necesita, y creo que también acá no solo poner el énfasis en los países europeos que pueden haber estado atrasados y el rol de Estados Unidos, sino que también los países árabes vecinos, ¿no? Sí, bueno, uno ve también en redes sociales el clamor de muchos palestinos con los países vecinos, los países árabes. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que la dura geopolítica, las rencillas históricas, las alianzas de muchos de estos países con Estados Unidos, con el propio Israel, los conflictos que tienen el mundo más árabe con Irán, todo eso ha hecho que estos países hayan tomado una posición casi de testigos silentes, de no intervención. Ha habido poca acción, poca ayuda. Hoy día vemos aviones de Jordania lanzando paquetes de comida de una forma de distribución de ayuda humanitaria que parece como una afrenta más a la dignidad de los palestinos, ¿no? Y entonces humillante, y tú dices, bueno, Egipto, ¿qué pasa? Egipto que está abriendo, que no ha abierto las fronteras, que no ha presionado a Israel. Yo creo que aquí
hay una deuda y una responsabilidad enorme de esos países vecinos de no tener un rol más activo. Han estado silentes frente a un genocidio. Te lo pregunto como, sobre todo desde tu rol de observadora en IDEA. Tenemos la fantasía, digamos, colectiva de que los genocidios los cometen los dictadores, ¿cierto? Y que se hace falta un dictador para la crueldad. Sin embargo, Israel se jacta de tener un sistema democrático, y es un Estado democrático el que comete genocidio o que se sustenta en una ideología supremacista que explica o que encuadra su actuar. ¿Qué pasa cuando la democracia decide violar los derechos humanos de manera tan flagrante? Sí, bueno, yo creo que esto es como dices tú, una anomalía. Siempre hay una teoría antigua en relaciones internacionales que dicen que las democracias no declaran la guerra, ¿no? O sea, que en general es más habitual que países autocráticos o semidemocráticos recurran a los conflictos de esta naturaleza. Es poco común, era poco común. Ahora, crecientemente nosotros vemos a nivel internacional un deterioro de las democracias. En nuestros informes anuales estamos viendo ya por 9 años consecutivos una cierta constricción democrática. Las democracias están no solo disminuyendo en número en relación a las autocracias, sino que también vemos que al interior de las democracias las dimensiones de representación, participación, Estado de Derecho y derechos se están deteriorando. En América Latina y a nivel mundial vemos derechos humanos en retroceso. Por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la persecución, digamos, al periodismo autónomo está siendo una víctima, no solo en regímenes autoritarios, sino que también en democracias electorales formales. Esto se produce, yo creo, por un conjunto, y en Israel lo vemos también, en parte por fuertes grados de polarización, estas lógicas de construir a los adversarios como enemigos que no merecen respeto como adversarios, ¿no? Tú transformas a tu adversario en un enemigo total, lo deshumanizas, y por lo tanto es mucho más fácil en ese contexto, cuando el otro está deshumanizado, violar los derechos. Creo que las dinámicas políticas internas y la radicalización de un sector político de Israel, pero también, hay que decirlo, las actuaciones criminales, terroristas de Hamás y el asesinato de personas civiles de manera cruel y tan arbitraria, ¿no? También generaron una opinión pública en Israel que fue más condescendiente. Recordemos que cuando ocurre el ataque de Hamás, Israel está sumido en una larga ola de protestas en contra del gobierno de Netanyahu, una ola de protestas que estaba muy particular, porque rara vez en el mundo, en las democracias, los ciudadanos se movilizan por reformas judiciales, que son algo súper de la élite, áspero. Y acá, sin embargo, teníamos al pueblo israelí movilizado activamente, había mucho descontento con el gobierno, y todo ese proceso de malestar, de descontento, de protesta interna por un gobierno extremista, en muchos sentidos, y que estaba tomando decisiones para restringir el funcionamiento de la democracia, como por ejemplo disminuir el contrapeso del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. Todo eso se paró producto del ataque de Hamás, y en un contexto de un pueblo que se siente atacado, ¿no? De esa manera, con un ataque real, digamos, efectivo, creo que es mucho más fácil que las personas estén dispuestas a tolerar cosas que no estarían dispuestas a tolerar en tiempos de tranquilidad. Mucho conversamos sobre El Salvador en América Latina, ¿no? Y también vemos ahí en otra escala, por supuesto, no es un genocidio, no tiene ningún punto de comparación a la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Israel, pero sí en Gaza. Pero sí vemos que los ciudadanos y ciudadanas en El Salvador también parecen estar disponibles a aceptar la restricción severa de derechos, de libertades, de garantías a cambio de seguridad, en un contexto donde se había transformado la inseguridad en una preocupación vital para las personas. Entonces,
los discursos, las narrativas y la polarización en política generan condiciones que permiten el extremismo, ¿no? Que permiten la vulneración no solo del contrapeso de poderes y no solo la persecución, digamos, del disenso, sino que también un caso tan extremo como este que estamos viendo en Gaza. Eso nos lleva también a mirar lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que entre la variedad de medidas que ha tomado, una de ellas precisamente es controlar el disenso, las políticas anti-Harvard y otras universidades a las que se les exige terminar con los programas de inclusión, de diversidad. Incluso se considera cualquier manifestación pro-Palestina como una manifestación terrorista o antisemita. Lo mismo también pasa en Europa, hay que decirlo. Y sorprende porque Estados Unidos es como el paradigma de la defensa de la libertad de expresión, donde hasta la existencia del Ku Klux Klan se ha tolerado bajo el manto del respeto a la libertad de expresión irrestricto, y a menos que las personas cometan delito pueden decir lo que quieran. En este caso hay una razzia contra el derecho a la libertad de expresión y parece que a nadie le importara demasiado, ¿no? Sí. Bueno, vemos que el deterioro de la democracia en Estados Unidos es una de las tragedias de nuestro tiempo, ¿no? Una democracia consolidada, de las más antiguas, histórica, y que ha tenido mucho impacto en los imaginarios y en la construcción de las instituciones en otras regiones del mundo, además porque es una potencia mundial. Entonces el deterioro de la democracia en un país como en el de Estados Unidos no tiene el mismo impacto que el deterioro de la democracia en Nicaragua o en El Salvador, digamos. Ciertamente tienen una resonancia global trascendental. Y acá vemos que es como el libreto de lo que estamos viendo de la forma en que las democracias perecen hoy día, ¿no? Yo siempre digo, ya no es el bombardeo al Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana un día en con particular. Un golpe de Estado, claro, que uno puede decir, mira, fue un golpe de Estado en tal día, se perdió, se cerró el Congreso, se prescribieron los partidos. Acá es una muerte lenta en algún sentido, ¿no? Steve Levinsky ha escrito sobre eso y hay mucha literatura sobre lo que en inglés se dice como el backsliding, ¿no? Este retroceso. Y ciertamente acá hay un retroceso en términos del respeto de los derechos, hay ciertamente una persecución del disenso. Claramente la arremetida en contra de las universidades tiene que ver con eso, ¿no? Con espacios que son concebidos como cunas, digamos, del liberalismo, de la oposición intelectual en algún sentido a las corrientes ultraconservadoras que están detrás del presidente Trump y el sector que domina el Partido Republicano en este momento. Pero también vemos un asalto sistemático a las instituciones del Estado, ¿no? Intervención de la Fiscalía, intervención de la Corte Suprema, amedrantamiento con jueces de primera instancia respecto de sus dictámenes, digamos, hay y desmantelamiento de instituciones del Estado, ¿no? Se han desmantelado, claro, algunas con mucho más noticiosas como USAID, que es la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, pero el Departamento de Estado, el Departamento de Educación, instituciones históricas como el Woodrow Wilson Center, el Instituto por la Paz en Washington, instituciones culturales. O sea, acá hay una arremetida de desmantelamiento no solo de instituciones que tienen un rol tradicional en el equilibrio de poderes o en el funcionamiento de la democracia, sino también atacar de manera drástica el tejido social autónomo e independiente de la sociedad norteamericana. Lo que hace de esta arremetida mucho más grave, porque tú estás... nosotros lo que vemos es que tú necesitas no solo instituciones del Estado para que la democracia funcione bien. Tú necesitas medios de comunicación, necesitas la industria, digamos, organizaciones. Organizaciones sociales, necesitas ONG, necesitas universidades. Y acá en Estados Unidos hay una arremetida sistemática en contra de todo ese tejido social democrático. ¿Cómo eso podría repercutir en Chile, pensando en
en el momento electoral que estamos viviendo? Bueno, yo creo que está teniendo un impacto bien fuerte en toda América Latina, primero porque legitima discursos iliberales, antidemocráticos extremos, ¿no? Se legitiman narrativas, por ejemplo, cuestionar al Poder Judicial, por ejemplo, intervenir en órganos del Estado, todo el discurso y la ideología antiestado se transforman, se naturaliza, ¿no? Se naturaliza como que esto es mainstream, esto es apropiado, todos los países lo están haciendo, entonces tiene un efecto muy importante en legitimar discursos antidemocráticos extremos. Y por otra parte, también les da un apoyo a líderes populistas de extrema derecha. Eso ha ocurrido con Bukele, que hoy día, por ejemplo, hay organizaciones de derechos humanos están planteando que la fuerte arremetida represora en El Salvador contra ONGs, contra medios de comunicación, la prisión, por ejemplo, de Ruth López, el cierre de la ONG al que ella participaba, una ONG que además está vinculada a la iglesia protestante de Estados Unidos, que es un símil del Hogar de Cristo, podríamos decir que tiene que cerrar e irse al exilio. Esta arremetida tiene que ver con que hay un Bukele empoderado por el apoyo de Estados Unidos. Lo mismo vemos en algún sentido en Argentina, entonces es preocupante que esas narrativas y ese apoyo a discursos extremos también se instalen, también se naturalicen en el debate público en Chile, no solo apoyando, generando apoyo electoral a los sectores de ultraderecha, sino que también, y yo creo que lo vemos, Alejandra, como correr la frontera de lo que es aceptable en los medios de comunicación tradicionales, donde se pierden los modales. Se pierde donde se permite en pantalla, bueno, toda la campaña sucia en contra de Evelyn Matei hasta ahora había pasado piola, había pasado naturalizada, como que esto es parte del juego político. En Argentina, recordar, digamos, lo que pasó en la última elección regional, donde el presidente dice que este deepfake inventado con Macri bajando su candidata es parte de la libertad de expresión. O sea, creo que es muy importante que podamos tratar de hacer frente a esta idea que la mentira, la desinformación, los discursos de odio son parte de tu libertad de expresión. No puede ser que no puede ser que difundir mentiras respecto de la candidata de Chile Vamos sea impune. Necesitamos avanzar para tener una regulación más activa, legal, pero que también el órgano electoral pueda intervenir como está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, o en México, con órganos electorales que tienen un mandato claro para poder supervisar lo que pasa en una campaña. No todo se puede estar permitido. Claro, así como se prohíbe que hayan encuestas hasta cierta fecha, que hasta cierta fecha se pueda hacer propaganda, es de sentido común que se pueda, digamos, establecer mínimos civilizatorios de lo que se puede o no se puede hacer en una campaña. Así es. Bueno, muchas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros hoy y compartir tus interesantes reflexiones. Y ustedes, espérenos que ya volvemos. ¿Busca ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Estamos de vuelta y ya volví. Alcancé a escuchar la última parte de la interesante entrevista, Ale, que hiciste a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de alguna manera esto también tiene que ver con justicia y de hecho con justicia interna. Las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Julia Chuñil, Alejandra Matus. A casi 8 meses de la desaparición de la activista mapuche Julia Chuñil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en su favor el pasado miércoles 23 de julio. El caso de la activista fue presentado en enero ante la Comisión por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, y por la Fundación Escazú Ahora.
En la resolución, el organismo internacional solicita al Estado de Chile redoblar los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Chuñil, a quien consideran que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Hay que recordar que la dirigente mapuche fue vista por última vez el viernes 8 de noviembre en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. En esta jornada se percató que unos animales se habían extraviado y salió en su búsqueda y se dirigió al predio lote Reserva Cora número 1A, que corresponde a tierras ancestrales indígenas de las cuales hacía uso y procuraba su conservación desde el 2015. Su vecina se quedó esperándola al interior de la vivienda mientras Julia subía al monte acompañada de su perro Cholito. Tomó el machete que solía ocupar como herramienta de trabajo y mencionó que no volvería hasta encontrar a sus animales. Desde ese momento nunca más fue vista ni se ha tenido información de su paradero. 2 días después de su desaparición, sus hermanos e hijos concurrieron hasta su casa para invitarla a almorzar, pero la vecina les comentó que no había regresado. Uno de sus hijos siguió las huellas para ubicarla, percatándose que había rastros de ruedas de una camioneta, lo que era muy extraño para la zona, por lo que temieron lo peor, que su madre podría haber sido interceptada en el trayecto. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacan las diligencias de la institución, sin embargo plantean que es momento de adoptar medidas adicionales que resulten necesarias para dar con su pronta localización. A este caso se suma el de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, quien se encuentra desaparecida desde el 15 de junio. Su búsqueda se encuentra enfocada en el sector rural de Balsa El Peumo, al borde del río Loncomilla, puesto que las cámaras de seguridad del sector identificaron que el vehículo de la concejala ingresó por una calle cerca de las 2 de la madrugada del domingo y nunca salió de ahí. Durante la semana pasada, el fiscal nacional Ángel Valencia informó que se determinó que el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, asumiera este caso. Por otro lado, en la búsqueda de María Arcira Contreras, mujer a la que se le perdió el rastro cuando compartía con su familia un almuerzo celebración del Día de la Madre en el Hotel Fundo Las Tórtolas de Limache. Durante la semana su familia anunció una querella por la pérdida de los videos de esa jornada. Para los familiares de la mujer, esas imágenes son fundamentales, para determinar su paradero. Nos hemos centrado, y si lo conversamos en la reunión de pauta, el tema de Julia Chuñil, que de verdad que afecta mucho, es muy intenso. Lo hemos agregado también con 2 mujeres públicas, de alguna manera, la concejala, y que nos llevan a un tema que incluso hasta el concepto es un poco escabroso, que es desaparecidos en democracia, y que efectivamente hay gente que se le pierde el rastro. Cosa que por supuesto puede suceder y por lo tanto tienen que estar los equipos de investigación hasta que esa persona es encontrada, con vida, fallecida, en fin, y de alguna manera después la investigación tiene que entregarnos elementos de esclarecimiento. Uno entiende que en un país de vez en cuando eso no sucede, pero eso por supuesto genera una alerta mayor cuando son personas, en el caso de Julia Chuñil de manera muy evidente, una activista mapuche en zonas que con mucha complejidad y donde hay también niveles de poderes paralelos y de hecho incluso organizaciones como APRA y otras que hacen aspavientos de justamente de armarse o de tener cierto control para resistir. Eso que en Chile no está descontrolado, pero que no deja de ser por ello complejo, es algo que yo no digo que por arte de magia ni el gobierno, ni las policías, ni la justicia lo pueden resolver, pero es muy complejo cuando se mantiene, cuando se reitera y evidentemente socava los valores de la institucionalidad y de la democracia. Bueno, las capacidades investigativas de los fiscales de la zona siempre ha estado muy en cuestionamiento porque algunos tienen conflicto de interés, etcétera. Pero pusimos los 3 casos para poner de relevancia la disparidad con que ha sido tratado por los medios de comunicación, por un lado, que le han dedicado muchas horas de televisión a algunos casos y al de Julia Chuñil prácticamente nada, y el Estado representado por la Fiscalía. La Fiscalía resolvió que en el caso de la concejala, un fiscal regional, que viene haciendo como lo que en nuestro tiempo llamábamos ministro en visita, es decir, una autoridad mayor que es un simple fiscal local, asumiera el caso para poner de relevancia la importancia que tiene su búsqueda, puesto que se trata de una autoridad electa. Y uno esperaría la misma celo para el caso de Julia Chuñil,
porque precisamente hay un componente político, de posibilidad de crimen político, porque ella tenía discrepancias con empresarios de la zona. Entonces, son esos casos donde el Estado, si bien no son desapariciones que uno puede decir por agente del Estado, No. pero son donde el Estado tiene que jugar un rol preponderante en la búsqueda, y eso es lo que le ha manifestado a la Comisión Interamericana a Chile. Sí. Usted haga todo lo que tenga que hacer ahora, porque... Sí, Sí. Y tácitamente lo que hay detrás de este tipo de resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es que agarra cualquier cosa ni es liviana, tácitamente cuando le dice haga eso es porque no lo ha hecho. Es porque no lo ha hecho, entiende claro. con los antecedentes que no lo ha hecho. Y eso a veces puede ser súper injusto incluso para autoridades del Poder Ejecutivo, etcétera. Por supuesto, sí es muy complejo. Además acá hay Estado de Derecho, pero eso no implica que las instituciones, muchas, no quiero decir que se mandan solas, pero tienen obviamente un nivel de autonomía, a veces le ponen más celo a ciertas cosas, más prioridad y otras no. Pero bueno, la Comisión Interamericana ha hablado y uno espera que entonces se generen mayores condiciones, mayores elementos presupuestarios, mayores presiones incluso, lo digo, para que las distintas instituciones que tienen que ver en esta labor investigativa hagan lo Todo lo que indecible tienen que para hacer, esclarecer. claro. Sí. Sí. Eso, oye, vamos ahora a hacer un corte y vamos a volver con un tema que nos parece importante para terminar, con una entrevistada, se lo decía al comienzo, para hablar de cómo se teje lo parlamentario, que es uno de los temas intensos del momento, y en general estos acuerdos. Vamos a estar a la vuelta con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Por un instante Sí. pensé en uno de los partidos anteriores, no voy a decir en cuál, Sí. pero entró en mi cerebro y iba a decir Sí. un X partido que es parte de los que conforman el Frente Amplio, pero no, señor, es el Frente Amplio y es su presidenta nacional, Constanza Martínez. Así que a la vuelta, yo de nuevo me voy a desaparecer un instante, pero si te parece bien, vuelvo para que despidamos el programa. Me parece magnífico. Ya, pausa y volvemos con Constanza. Lo prometido es deuda. Aquí estamos con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de venir. Sí, hay que desclasificar que la habíamos invitado varias veces, pero justo a esta hora siempre tenía Comité político. comité político. Y Sí. ya aquí eso Y ahora se lo suspendió. cambiaron al jueves, así que hoy Ah, día... lo cambiaron al Sí, jueves. por eso pude Magnífico. venir. Magnífico para todos aquellos invitados que tenía. Eso, Que claro. no podíamos traer los lunes. Lo cambiaron por 32 minutos, ¿no? Eso. Constanza, cuéntanos primero que nada, ¿cómo ves la posibilidad de una gran coalición detrás de Janet Jara, o la candidatura de Janet Jara, después de la decisión de este fin de semana de la Democracia Cristiana? Bueno, hoy día es un muy buen lunes, la verdad, para todos quienes creemos que estamos en un momento político muy importante en el que el avance de las ultraderechas y las derechas en general en el mundo necesitan tener claridad de proyecto contra el cual poder enfrentarse. Y en ese sentido creo que primero la candidatura de Janet ha sido una candidatura que ha logrado convocar, que ha logrado unificar a muchos proyectos distintos, porque somos proyectos distintos, pero la idea es que podamos ir confluyendo para poder ganar en noviembre. Yo creo que hay una posibilidad cierta. Vemos a la derecha muy peleada este fin de semana. Incluso se habló de que Matei no apoyaría a Kast en una segunda vuelta. No hay claridad de cuál es el proyecto político que están ofreciéndole al país. Yo creo que acá se está trabajando intensamente para lograr tener ese objetivo, que es una unidad para lograr un propósito, que es, primero, no retroceder en los avances que hemos logrado alcanzar. Las otras tres candidaturas han sido bien explícitas en que quieren retroceder en avances bien importantes que hemos logrado, desde el aborto en 3 causales hasta el avance en materia educacional.
Y creo que es un momento político muy importante que requiere el máximo trabajo por la unidad. Es difícil, pero se está trabajando duro por eso. En la posibilidad de un acuerdo parlamentario que incluya la democracia cristiana, siempre hay más expectativas que posibilidades. ¿Cuán avanzado está ese trabajo por la lista única? Yo creo que se ha logrado avanzar por lo menos en manifestar el acuerdo por parte de todos quienes hoy día participamos en la alianza de gobierno, que son 8 partidos políticos, de hacer lo posible por la lista única. Yo creo que hoy día hay más condiciones que en otras situaciones para poder abordarlo. Yo creo que también el haber tenido minoría parlamentaria durante este gobierno fue uno de quizás los costos más grandes que tuvimos que sortear como gobierno y como oficialismo, y creo que eso sí obliga a repensar cómo habíamos establecido esa discusión previamente. Entonces, hoy día yo noto que hay una voluntad por parte de todos los partidos de hacer lo posible por llegar a esa lista única. En eso nosotros tenemos una definición ya hace casi un año, o un poquito menos de un año, porque tenemos un año de existencia como Frente Amplio, pero en nuestro primer comité central presencial que tuvimos a fines del año pasado, decidimos primero avanzar en una lista única y también el lograr una coalición que sea nueva, que logre unificar un poco a todos los partidos que hoy día son parte de la alianza e inclusive convocar más allá de lo que hoy día es la alianza de gobierno, y por eso la DC y por eso eventualmente hablar con alguna izquierda extraparlamentaria hoy día. Yo creo que es un objetivo no solamente competir en las parlamentarias, sino que ganar. Y en eso, con un sistema proporcional como el nuestro, el ir juntos es una herramienta también para lograr que esté bien representada esa mayoría del centro y de la izquierda. Yo creo que en eso también hemos tenido harta visión de unidad. Yo creo que se están dando las condiciones para poder hacerlo. Ahora, siempre las últimas semanas son las más claves, así que no me quiero adelantar ni mufar en la lista única, pero yo creo que vamos bien encaminados. Lograr una lista única también significa armar una coalición o por lo menos una voluntad de coalición antes de las elecciones, cosa que no tuvo el presidente Boric, porque obtuvo los apoyos del socialismo democrático en segunda vuelta, pero se armó una especie de coalición de gobierno sobre la marcha y muchas personas han destacado el hecho de que ni siquiera tiene nombre esta coalición, a diferencia de la nueva mayoría y de otras que existieron antes. ¿Están pensando ponerle un nombre, hacer una coalición formal esta vez? Nosotros como Frente Amplio tenemos toda esa voluntad, lo hemos definido en nuestro espacio como partido, porque creemos que también ayuda a que la discusión no sea solamente en el marco electoral. Yo creo que lo que también se requiere hoy día en el país es poder tener un proyecto común más sólido, y eso implica que quienes estemos concurriendo a ese acuerdo logremos ir avanzando también en un acuerdo más político, no solo electoral. Y yo creo que se está trabajando en eso. O sea, lo electoral también ayuda a ir definiendo cuáles son tus márgenes, cuáles son los énfasis. De hecho, en la discusión presidencial de la primaria, primero logramos tener una primaria unitaria, que era algo que antes no se dio. Logramos también trabajar en bases programáticas con la democracia cristiana incluida, o sea, ellos también participaron de esa discusión. Y en el fondo los procesos unitarios no son lineales, uno va encontrándose en ciertos espacios, va teniendo ciertas miradas comunes, y yo creo que ahí uno tiene que ser lo suficientemente amplio para ir entendiendo que todos los proyectos tienen alguna necesidad o tienen algún tema que evidentemente sobredetermina su discusión, pero que a la larga tenemos que ser proyectos que trabajen por Chile, más que por nuestros propios partidos. Y yo creo que en eso estamos todos trabajando bien unidos. Yo esperaría que nuestra coalición tenga nombre. Lo creo hace un buen tiempo, porque también ayuda a referenciarse, pero también tiene que tener una expresión territorial en las regiones. Yo creo que eso también lo hemos hablado harto con los presidentes de partido, de que muchas veces, claro, hay una decisión electoral que se toma acá, pero cómo eso se traduce en que los regionales conversen, trabajan en conjunto, puedan tener ciertas líneas programáticas territoriales comunes también. Es súper importante. Creo que también en ese trabajo hemos tenido el desafío de que
esta conversación que se da por ahora solo con presidentes de partido, avancemos en tener mayor institucionalidad. El ejemplo del Frente Amplio Uruguayo yo creo que también es bien importante, el ver cómo hay mecanismos de democracia interna, de discusiones que no dependan solo del estado de ánimo de los 8 o 9 presidentes de partido, sino que también tenga un asidero también en democracia interna, en que también las bases puedan participar. Yo creo que esas son discusiones que igual son importantes de llevar. Ahora, respecto del programa, ha dicho Janet Jara que se va a construir con todos y todas, y digamos hay una cierta nerviosismo o expectativa porque todavía no sé, a esta hora que estamos grabando por lo menos, todavía no hay información respecto de quienes componen el comando ni los equipos programáticos. ¿Cómo ves ese trabajo? Yo tengo la sensación de que el programa siempre es muy relevante, pero que también tiene que ir vinculado como un poco a reactualizar lo que ha pasado en nuestro país en estos últimos 5 o 6 años, que han sido verdaderamente años cambiantes, exigentes, donde muchas veces se ha tenido una discusión muy importante sobre ciertos elementos programáticos, pero donde a ratos nos está costando más como progresismo poder ofrecerle a la ciudadanía una lectura clara de proyectos. Entonces yo ahora estoy mucho más convencida de que es necesario más que un pliego de peticiones, que un poco ha sido la tónica, una lista media de supermercado, ¿sí? Que es lo que ha pasado el último tiempo, donde se ponen muchos elementos que sin duda son importantes, pero a rato no queda claro cuál es el proyecto que queremos ofrecerle al país. Yo creo que en eso necesitamos dar una discusión más clara y más concreta, que además aborde ciertas problemáticas que están siendo las prioritarias por la ciudadanía. O sea, si un programa no tiene la discusión sobre crecimiento, pero crecimiento con apellido. Yo creo que ahí hemos centrado mucho en el crecimiento y hemos dejado un poco de lado la discusión sobre desigualdad, que a mi juicio sigue completamente vigente como el problema principal de nuestro país. Si no tenemos una visión clara sobre seguridad, es poco probable que sea audible por la ciudadanía, y por lo tanto creo que es importante que diseñemos más o menos una conversación con el país en el que le digamos por qué los mayores avances que ha tenido el pueblo chileno ha sido bajo gobiernos progresistas, donde se ha logrado la mayor cantidad de conquistas, donde se ha logrado reducir la pobreza, donde se ha logrado avanzar en ciertos derechos, pero que queda todavía mucho pendiente. Y en ese sentido yo creo que el programa es muy importante, pero a rato se va a dar una discusión muy importante del nombre, por ejemplo, de quién coordine ese espacio, de a qué sector va a representar. Y yo creo que eso todavía es una visión un poco anticuada de cómo tenemos que pensar la política cuando tenemos política que se discute en redes sociales, cuando tenemos programas que hablan desde una altisonancia y desde una polaridad muy importante, y donde necesitamos que la gente quiera escuchar nuestras propuestas, y para eso yo creo que hay que ponerle un poco más de ojo a eso, ofrecer un proyecto más que simplemente un listado de medidas o de una orientación dependiendo del nombre que va a estar a cargo del programa. Yo creo que ojalá sea un proceso que sea, y eso no me cabe duda que la candidata lo tiene de sobra, que sepa unificar, que sepa convocar y que también se pueda explicar simple y rápidamente. Yo creo que eso también nos falta un poquito como izquierda, hablar menos complicado. Eso la altisonancia tiene un mérito, que es simple, y muchas veces puede ser que la política que se expresa de una manera altisonante nunca se manifieste en la realidad, pero o que no sea la medida adecuada, por ejemplo, para el tema de la delincuencia y de qué es adecuado o no, cuánta, por ponerlo en términos muy simples, cuánta represión, y si la represión es eficaz o no es eficaz, es un problema que siempre ha complicado a la izquierda, porque no hay, digamos, un discurso tampoco, ya, no represión, pero ¿qué? ¿Cómo solucionamos el tema de la delincuencia? ¿Cómo te imaginas tú que se puede abordar ese problema sin caer o sin replicar lo que va a decir la derecha, que es más cárceles, más zanjas, más policías? Tal cual. Yo tengo una discrepancia con una lectura que yo creo que está muy generalizada, de decir que la izquierda no tiene una propuesta en materia de seguridad. Lo viví como delegada presidencial, y creo que en general Chile no tenía una visión para poder abordar la crisis de seguridad que tenemos hoy. Y la derecha tampoco
ha dado grandes muestras de que sabe de seguridad. Lo que le gusta hacer a la derecha es agitar los miedos que produce la seguridad o la inseguridad y ofrecer estas medidas altisonantes, pena de muerte, cárcel en el desierto y en el fondo que habría un problema, un trauma por parte de la izquierda con esa materia. Yo al menos siento que la izquierda no ha tenido un trauma en materia de seguridad, pero sí ha tenido una discusión sobre utilizar el orden público como una manera de resolver problemas políticos. Eso yo creo que sí nosotros lo hemos puesto porque en la historia política de nuestro país eso se ha usado como un mecanismo de control de quizás los movimientos sociales o la organización. Pero en seguridad, si no tenemos una visión de izquierda o progresista, es bien poco probable que se pueda solucionar realmente el problema. ¿A qué voy? Si nosotros vemos el problema de seguridad está también bien asociado al problema de la desigualdad. Hoy día municipios del sector oriente tienen más de 2.000 cámaras de seguridad y tienen un componente de seguridad ciudadana mucho más alto del que tenía el sector sur en nuestro país, donde incluso no había ni siquiera guardias de seguridad ni una institucionalidad de seguridad asociada al municipio. Una visión que no considera la desigualdad territorial, entonces no va a resolver, por ejemplo, el problema de los espacios públicos. El tener una visión de seguridad que sea un derecho y que por lo tanto no dependa de tu bolsillo ni del bolsillo de tu comuna, sino que dependa de que el Estado vuelva a estar presente, es una visión profundamente de izquierda. Es una visión que entiende que hay problemas que no se solucionan con tener más armas en tu casa, porque eso probablemente va a terminar en un arma con el narcotraficante de turno de tu barrio. Y por lo tanto creo que ahí, por ejemplo, lo que se ha hecho en los municipios, tanto del Frente Amplio, el Partido Comunista, del PS, donde hemos puesto un foco en la recuperación de los espacios públicos y en cómo se vuelva a sentir la presencia del Estado en esos lugares, es fundamental. Y eso requiere más recursos, más igualdad y requiere también que pensemos en fortalecer las instituciones. Cuando nosotros hemos dicho que hay que hacer modernización en Carabineros, que hay que hacer modernización en la Fiscalía o en el Poder Judicial, no estamos en contra de esos espacios, sino que más bien queremos que se fortalezcan. Yo creo que hoy día en nuestro país es necesario poder dar una discusión profunda sobre nuestro sistema de inteligencia, sobre la persecución de la ruta del dinero. Por eso lo del levantamiento del secreto bancario es tan importante, porque en el fondo el narcotráfico, el crimen organizado, lo que pretende hacer es ganar plata. Eso es lo que quiere hacer. No es simplemente vender droga en una esquina, es todo el entramado que hay de delincuencia alrededor de eso. Entonces, yo creo que hay medidas como el levantamiento del secreto bancario, el fortalecimiento de las instituciones, poner plata donde antes no la había, o sea, las condiciones en las que encontramos nuestros pasos fronterizos fue paupérrima, o sea, habían containers en donde trabajaba Carabineros en el sector de Colchane, hoy día se han mejorado esas condiciones de trabajo y creo que por esa vía la izquierda ha propuesto más, ha hecho más, pero creo que nos cuesta todavía quitarnos como el problema de decir ¿qué es lo que ha hecho la derecha? ¿Qué ha propuesto la derecha? ¿Qué hizo durante 8 años de gobierno? Porque también ahora parece como si no hubiesen gobernado nunca y estuvieron 8 años gobernando y yo no sé ahí cuáles han sido las mejores institucionales que ellos han podido hacer. Nosotros en cambio tenemos la mayor cantidad de leyes aprobadas y la mayor cantidad de recursos puestos. Entonces hemos puesto las lucas donde ponemos las palabras también. Constanza, decías que para construir el programa o para presentarle un proyecto al país, uno de los discursos, de los énfasis que tú hacías es que en los gobiernos progresistas es donde se han logrado mayores cosas. ¿Eso significa que el Frente Amplio va a bajar las banderas de la impugnación de los 30 años? Lo que pasa es que nuestra crítica política tiene que ver también con nuestra emergencia. Yo creo que a ratos se nos plantea como un problema el haber hecho una crítica política. Yo creo que ahí uno puede tener énfasis sobre cómo uno trata a distintos espacios según el lugar que ocupa. Bueno, cuando nosotros partimos en política, nuestra intención venía desde los movimientos sociales. Yo fui dirigente estudiantil del 2011, ahí entendí más o menos que yo no tengo una familia política, no tengo una referencia existencial, pero la organización propia del movimiento estudiantil nos obligó a ir haciendo una reflexión política. Y eso fue de a poco, fue cuajándose. Nosotros somos uno de los pocos partidos políticos que no nació de una escinsión de otro partido.
no nacimos porque quebró otro partido. Claro, como el MAPU de la DC. Nosotros claro. existimos porque en ese proceso de organización fuimos haciendo una crítica a lo que había en ese momento. Yo creo que ahí, evidentemente, cuando uno nace, es poco probable que sea todo tan tranquilo y tan natural, pero yo creo que ya hemos dado pasos bien claros que en estos 4 años de trabajo en conjunto en una coalición de gobierno nos hemos encontrado con camaradas que son de otros partidos, hemos, yo creo que mutuamente reconocido los avances de cada uno. Yo creo que también hubo una crítica muy importante del nacimiento del Frente Amplio o las cosas que planteábamos. En un momento nos dijeron que era fumar opio el haber propuesto un cambio en la Constitución, y esa posición también, por la propia persona que lo dijo, ha cambiado, porque en el fondo todos vamos creciendo en función de lo que el país también permite ir creciendo, y eso me parece bien. Yo creo que seguimos teniendo algunas críticas sobre... por ejemplo, la diferencia o la distancia que había entre la política y la ciudadanía. Yo creo que hoy día mismo nosotros también tenemos que hacernos cargo de esa distancia que existe, esa falta en el fondo, de compromiso, de cercanía que sienten las personas respecto a su diario vivir. Y eso, en el fondo, nos ha hecho crecer a todos. A mí me parece que el haber hecho una crítica, por ejemplo, a que si bien se reconocen muchos avances durante el gobierno de la concertación y la nueva mayoría, relacionados principalmente con la baja de la pobreza, también el aumento en varios derechos y la ampliación de los derechos, va también de la mano con haber en el fondo planteado la necesidad de que discutiéramos también sobre la desigualdad, sobre el endeudamiento, que eran conflictos que en el fondo no estaban tan mirados como un conflicto en ese momento. Y asimismo creo que ellos también han visto que desde esta organización nosotros nos hemos planteado permanentemente una vía institucional para resolver los conflictos. Yo creo que ahí también el liderazgo del presidente Boric ha sido clave en ir abriendo sus puentes, y hoy día, conociéndonos, trabajando juntos, hemos logrado ir haciendo una síntesis común. Creo que el que seamos proyectos distintos habla de que hay ciertos énfasis que cada uno de los espacios puede otorgar o poner sobre la mesa, pero hoy día estamos muy convencidos de que el trabajo tiene que ser en coalición, tiene que ser en unidad, tiene que ser reconociendo esas diferencias, pero potenciando también las cosas que nos unen, que yo creo que hoy día son muchas más. Constanza, ¿cuánto crees que va a pesar como factor de campaña, como disuasor de votos, la militancia de Janet Jara? O sea, yo creo que la derecha lo va a sobreexplotar en todos los términos posibles, pero yo creo que hay 2 cosas que a mí por lo menos me gustaría destacar. El primero es la trayectoria democrática del Partido Comunista Chileno, que ha sido algo innegable y que a rato se olvida para tratar de hacer ciertas alocuciones un poco de guerra fría que no dicen relación con el Chile actual. Y por lo tanto yo creo que en general muchos de nuestros electores, de hecho la mayoría, entiende esa distinción porque reconoce al Partido Comunista como un partido democrático, y además que creo que Janet ya ha demostrado que es una candidata que logra unificar, que logra convocar. Lo hizo desde la reforma de pensiones en adelante, donde logró que la derecha votara a favor de una reforma de pensiones, teniendo minoría en el Congreso, y logrando también que este liderazgo no funciona solo, que convoca a mucha gente. Y eso me parece que son garantías importantes, y que creo que ya en la muestra de la democracia cristiana sumándose a la candidatura de Janet este fin de semana, que era una situación que no era fácil, se logró con mayoría, se logró de forma muy clara por parte de la ADC. Y creo que eso es un buen primer apronte a toda la campaña que viene. Yo siento que Janet va creciendo y la derecha teniendo todo para ganar, que era algo que hace un año atrás nadie se esperaba que esto podía darse vuelta. Yo tengo toda la convicción de que vamos a ganar en noviembre y que vamos a consolidar una coalición unitaria, y que vamos a lograr trabajar por esos objetivos comunes que nos hemos ido trazando. Por último, Constanza, yo sé que como dirigente político no te puedes poner en esta situación que te voy a plantear porque, digamos, antinatura, pero ¿cuál crees que sería el rol de la coalición en caso de ser oposición en el próximo gobierno?
Es cierto que no hay que ponerse en esa posición, pero yo creo que depende mucho de los términos del debate. Yo creo que veo con preocupación cómo ciertos consensos dentro de la discusión política alcanzados hoy día parece estar siendo revisitados permanentemente. Creo que el que los partidos políticos de derecha no hayan suscrito el acuerdo por el nunca más ante los 50 años del golpe, que haya sido solamente el presidente Piñera el que lo suscribió, significó un retroceso muy importante para nuestro país, y creo que esos mínimos de defensa de la democracia, de la no repetición, el rechazo total a la dictadura de Pinochet, nos parecía que ya estaban alcanzados. Yo creo que es parecido a lo que pasa con los derechos de las mujeres, que siempre que conquistamos un derecho sabemos que no lo conquistamos del todo y que hay que defenderlo siempre hasta el final. Y en ese sentido creo que depende mucho de los términos de la discusión de la derecha, que tomen una decisión también en torno a qué proyecto van a ofrecerle al país. Creo que en eso la candidatura de Evelyn Matei ha retrocedido mucho, no solo en apoyo, sino también en claridad respecto a esas líneas rojas, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser una oposición que esté alerta ante esos conflictos, eso sumado a un escenario internacional donde hay un genocidio en Gaza, donde tenemos liderazgos como Trump que ponen en duda ciertos principios mínimos como el multilateralismo, nos obligan a tener que estar permanentemente discutiendo cuál va a ser nuestro rol. Yo creo que hoy día la defensa de la democracia, la defensa de nuestros derechos, la defensa de la paz son elementos fundantes de esta futura coalición, que creo que tienen que ser el centro de lo que vayamos a pensar. Y eso requiere una mirada sobre el país, pero también sobre el mundo, que yo creo que es bien urgente. Muchas gracias, Constanza. Hemos conversado con la presidenta del Frente Amplio. Ustedes espérennos que ya volvemos. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Volví corriendo Sí, porque... se te quedó la bufanda. Se me quedó allá. Bueno, voy y vuelvo. Con el auto aquí, moviéndolo, sacándolo, etc. Pero alcanzamos a llegar para terminar. Me interesaba para poder hacer un cierre. Buen programa, buenas entrevistadas y entrevistados. Lo hiciste muy bien, Alejandra Matus. Gracias. Me quedo tranquila. Muy bien tu entrevista. Te voy a dar un 6-5. Después te voy a decir por qué no el 7. Ya, así es la cosa. Estoy tratando de aferrarme lo más posible. No te vayas. No te vayas, papá. No te vayas, papá. Sí. Oye, nada, bueno, ya estábamos aquí festinando, lo vamos a decir, nosotros somos transparentes, estábamos festinando que en una de esas vuelvo muy pronto. Antes de lo esperado. Antes de lo esperado. En 2 semanas más se acabó la tremenda pausa. Bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar. En eso, fíjate, una de las cosas con los años que he aprendido es que cuando uno de repente, algunas cosas así como el ámbito medio privado, no sé qué, las expone, anda relajado por la vida, nadie te puede atacar porque sí. No tengo ningún problema. Así que si toca patar el poto... Toca. ¿A quién no le ha pasado? O sea, a muchos le ha pasado. Un placer, Alejandra Matus. Te voy a echar relativamente menos porque nos vamos a seguir viendo, pero nos vamos a compartir pantalla juntos el próximo tiempo. Me parece muy bien. Y está bien. Sí, no me parece bien eso, pero... Es lo que hay. Pero es lo que hay. Y a veces hay que asumir responsabilidades públicas y te felicito por hacerlo, porque más allá del resultado que haya o no haya, un acto de generosidad. Sí, hay harta generosidad que ha habido en este tiempo, es verdad. Sí. Eso y... y usted... ¿Sabéis que estuve mirando las cifras hace unos días atrás?
¿Están ahí? Sí, bajaron. no. Habían bajado, algunos se No suscribieron. me hagan que pensar que está porque no está el complicado. Darío no se van a No, así poner. que no. Todo lo contrario, hay que mantener este proyecto para que siga el 32 Minutos Prime, para que siga el Cultural, nos vamos a ver todos los jueves, para que siga el Provócame también, que también va a tener ajustes, pero tiene que seguir y para que sigamos empujando este carro, este proyecto 32 Minutos. Así que aguante la prensa libre, independiente, y eso depende fundamentalmente de ustedes. Estamos Ya. claros, ¿no? Estamos claros. Nos despedimos del equipo. Don Diego Cancino, que estuvo en el switch, mi querido Pablo Riveros en el sonido y María Jesús Juanín López en la edición periodística. Ya quedó. Los palitroques hasta el próximo lunes. Pórtense bien, cuídenme a la sultana y nos vemos. Que te vaya bien. Chau. Chao.